Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa tarde. Quiero leer un poquito, ¿verdad? No es un estudio como tal, eh, porque no les traigo todas las referencias, pero sí quiero hablarle acerca del poder y de la autoridad para destruir todas las obras del diablo. Estamos viviendo en tiempos de guerra. Y pues hablo por mí misma, ¿verdad? Y pues quería compartir con ustedes, ¿verdad? Esta escritura, porque sé que es bien importante y va a ser de edificación a muchas personas que hoy se encuentran en guerras espirituales. Hay personas que dicen que el mal no existe. Déjenme decirle que sí, el mal existe, la brujería, los demonios existen. Hay quienes los pueden ver, hay quienes los pueden percibir, ¿verdad? Pero sí existen, sí existen. Como hay un Dios que es grande y poderoso, que fue el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, así también existen, ¿verdad? Las huestes celestiales, los demonios, las personas que se dejan usar por el mismo Satanás, que el Señor reprenda. Y quiero traerte acerca, ¿verdad?, del poder y de la autoridad que Dios nos otorga. Y el título como tal es el origen de la autoridad y del poder espiritual. El origen de la autoridad. Amén. Y dice así, lo voy a leer ¿verdad? Esto es palabra. Y pues la palabra de Dios se lee siempre a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Dios es la máxima autoridad suprema y absoluta desde el principio. Que esto es en Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo pueden ir anotando para que vayan buscando, ¿verdad? Esos versículos, esos libros que yo voy a ir mencionando aquí para que puedan entender mejor, ¿verdad? Lo que les estoy trayendo aquí en esta hora. Y por tanto, es la fuente, origen, generador de toda la autoridad. El hecho de ser creador de este universo y de todo lo que en él hay, lo convierte también en autoridad suprema sobre todo lo creado por derecho legal. Por lo tanto, es el único que tiene la potestad para establecer y o delegar autoridad en los cielos y aquí en la tierra. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También buscamos en Romanos 13:1, es decir, el origen es toda la autoridad que es Dios. Dios odia el desorden y el caos, porque son productos de la rebelión. Su manera de operar es primero poner en orden para luego establecer la autoridad. Y sabemos que esto es así porque desde el principio la tierra estaba desolada y vacía y en tinieblas y estaban sobre la faz del abismo. Aleluya. Génesis 1:2. Porque Satanás había sido arrojado allí y en su furia había confundido todo. Tras lo cual la primera medida de Dios fue poner un orden. Acto seguido puso una autoridad. Adán, desafortunadamente, ¿verdad? Eh, los, no, desafortunadamente, los nuestros, que son días de caos, son días de, confusión, perdón. El orden no es popular en esta generación. Por lo tanto, cada quien hace lo mejor que le parece. Resiste abierta y violentamente cualquier intento de sujeción, cualquier intento de traer orden, límites o ley. La rebelión es vociferante
y agitadora. Esta comienza en el corazón y termina en la boca. Se expresa y tiene una voz y una demanda de ser atendida. La palabra autoridad es la traducción que se usa en el griego y es exousia, la cual significa el derecho legal o la autorización para ejercer el poder. En algunos versículos en la Biblia se traduce como potestad. En Lucas 10:19, la autoridad es el derecho legal para hacer cumplir, y aquí dice esforzar. La obediencia, sobre todo cuando se trata de Satanás y de sus obras, en el ámbito judicial del reino, nosotros somos representantes de la ley y en ahora llamados a hacerla cumplir aquí en la tierra. Aleluya. Mi alma adora la gloria de Jehová. La autoridad espiritual es la autorización legal para actuar como Dios aquí en la tierra. Por eso, Cristo restauró al hombre. La autoridad y el poder perdidos. La autoridad y el poder que ya estaban perdidos. Cristo vino a restaurar. Cristo vino a derramar su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dejó un Espíritu Santo que es el Consolador. Él es el que nos corrige, Él es el que nos guía a todo camino y toda verdad, ¿verdad? Siempre y cuando no lo tengamos contristado. Aleluya. Jesús trajo consigo el poder del reino de Dios y Él recuperó toda aquella autoridad perdida. Después de toda su obra de muerte y de resurrección, y dejó al diablo vencido y despojado, desde Adán hasta Jesús. Ningún hombre había operado en el poder de Dios en autoridad total. Es por esta razón que en el Antiguo Testamento nos vemos, ¿verdad? No vemos la expulsión de demonios. ¿Por qué? Porque Jesús vino, ¿verdad? Precisamente para eso, para destruir toda potestad diabólica, ¿verdad? Todo demonio, para destruir a Satanás. Y Adán había perdido su autoridad a manos de Satanás en el Edén. Había que recuperarla para poder librar al pueblo de Dios de toda la influencia demoníaca. Adán había ayudado al enemigo a ser legalmente poderoso. Wow. Pero después de que Cristo venció al diablo, esa autoridad fue recuperada y devuelta a la iglesia para que operara, ¿verdad? Como Adán y como Cristo. Por tanto, hoy nosotros podemos y tenemos que ejercerla. Muchas personas tienen miedo, ¿verdad?, de bregar con personas endemoniadas. Tienen miedo, ¿verdad?, de reprender un demonio, un espíritu demoníaco. Tienen miedo porque simplemente la persona se torna agresiva, la persona te amenaza, la persona, ¿verdad?, pierde el control total. Pero si tú no estás bajo ayuno, oración, vigilia, si no estás metido y sumergido en la palabra de Dios, no vas a poder vencer estas potestades diabólicas, ¿verdad?, demoníacas que ahora mismo están en los aires. Aleluya. La obediencia le quita la autoridad al enemigo. La desobediencia autoriza al enemigo. Quiero traerte esto bien claro para que puedas entender, ¿verdad?, que no estamos bregando contra carne ni sangre, sino contra las potestades diabólicas, ¿verdad?, que hay a los alrededores, incluyendo en nuestros hogares. Entonces, ¿cuánta autoridad tenía Adán? ¿Y cuán podía ser la medida? ¿En qué nuestros sistemas de gobiernos humanos, por ejemplo, un alcalde tiene autoridad local,
Un gobernador tiene autoridad estatal, un senador tiene autoridad al alcance federal y un presidente tiene autoridad sobre todos. Wow. Cuando Dios hizo al hombre hasta donde llegaba su autoridad, ¿verdad? Dios creó todas las cosas y las sujetó a Adán. Toda la obra de su mano fue puesta bajo la autoridad del ser humano. Y esto lo buscas en Hebreos capítulo 2, versículo 8. Esto explica por qué un hombre como Josué pudo mandar a parar el sol. Wow, no lo entiendes, pero si te metes profundo en las escrituras, vas a entender. Si un hombre caído bajo un pacto de menores, promesas, podía hablarle al sol, ¿cuánto más podría ser Adán en aquel tiempo? Cristo tuvo que recuperar toda la autoridad perdida por Adán. Al principio, la autoridad de Jesús estaba limitada a su obediencia, pero al recuperarla, la de Adán hizo esta poderosa declaración: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Eso fue lo que declaró, ¿verdad?, Jesús en Mateo 28, 18. Esta autoridad Jesús la repartió a la iglesia hoy para nuestra autoridad y es jurisdiccional, de acuerdo al propósito, llamado y el lugar de asignación de cada uno de nosotros. Lo que quiere decir es una autoridad total la que Dios nos entregó, pero solo donde Él nos ha puesto o nos ha plantado en el territorio al cual Dios te asignó, a usted y a mí. El territorio que usted gobierna, ¿verdad? Estamos hablando en lo espiritual, que puede ser el dominio y el señorío sobre la jurisdicción y de ejercer autoridad total. Wow. La autoridad del creyente es dada de acuerdo al territorio, de acuerdo al propósito, al llamado y a la asignación del Padre Celestial que le asigna a usted como creyente. ¿Cuál es el estatus de Satanás en el reino de Dios? Si es que tiene alguno, porque no lo tiene. Por ejemplo, en el Reino Unido, un imperio que ha conquistado varios países. Cada vez que conquistaba un territorio, todo pasaba a estar bajo el trono de la reina. Todo ciudadano nacido en ese territorio pasaba a ser súbdito, porque estaba sujeto al reino, aunque también podía ser esclavo. La palabra súbdito significa sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Y hay personas que obedecen lo que los demonios y Satanás les ponen en sus mentes, porque no tienen un control mental, ¿verdad?, ni espiritual, porque no han llegado, ¿verdad?, a esa fase, porque no se han metido en la palabra, porque no han hecho, ¿verdad?, la voluntad de Dios aquí en la tierra, sino que siguen obedeciendo a Satanás. El Señor reprenda 1000 veces. Cuando Dios puso a Adán en la tierra, le dio un reino que se llamaba el Edén. Y todo lo creado estaba sujeto a él. Cuando Adán pecó, le dio autoridad a Satanás, pero perdió también su poder sobrenatural para operar en la tierra. Pasó a estar bajo el gobierno de el diablo, ¿verdad?, Satanás. Pasó a ser súbdito y esclavo de su reino rebelde. Cuando Cristo recuperó el reino y venció a Satanás, esa autoridad que está en Mateo 28, 19, y luego envió al Espíritu Santo para investirnos del poder. Ahora Satanás es un súbdito de la iglesia. No tiene derecho. Lo que quiere decir que él está sujeto a nuestra autoridad. Nosotros tenemos esa autoridad porque Dios nos la otorgó como superiores a él, con obligación de obedecernos. Wow.
Por lo tanto, el único derecho que tiene es el que usted le da con su desobediencia. Cuando usted desobedece, ¿verdad? Cuando usted no es obediente a la palabra del Señor, cuando usted quiere hacer lo que usted quiera hacer por su propia autoridad y bajo su propio dominio, usted le está abriendo las puertas a Satanás, usted le está abriendo las puertas a los demonios. Y esto es lo que rompe los matrimonios, lo que rompe las familias, lo que rompe, ¿verdad? Toda persona, ¿verdad? Todo creyente que aún dentro de las iglesias, ¿verdad? Deciden dejar todo. ¿Para qué? Para abrirle las puertas a Satanás, porque no tienen el control, no tienen la autoridad suficiente para vencer estas potestades diabólicas. Aleluya. Wow. Satanás es un súbdito de la iglesia, pero no tiene derecho. No tiene ningún derecho. Lo que esto quiere decir es que está sujeto a nuestra autoridad total. Está sujeto a obedecernos. Por lo tanto, es el único derecho que él tiene sobre usted. Que usted le ceda con su desobediencia el derecho, ¿verdad? Y la iglesia tiene que entender el verdadero estado de Satanás para poder ponerlo bajo sus pies y ejercer autoridad sobre él y sobre sus obras. Y el estatus de Satanás es destruido, derrotado, vencido bajo nuestros pies, porque es condenado. Aleluya. Y nada, esto fue, ¿verdad?, lo que le quise traer un poquito para que puedan entender. Wow. Para que puedan entender, ¿verdad? ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo en estos últimos días? ¿Por qué hay muchas personas que se han apartado del camino del Señor? ¿Por qué hay muchas personas que dicen yo soy cristiano, pero entonces no se le ve? ¿Por qué? Porque hacen lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Hay muchas personas que dicen yo le sirvo a Dios, pero realmente no están haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra porque simplemente, ¿verdad?, tienen miedo, le cogen miedo, ¿verdad?, a estas personas que están atadas, y estas ataduras son ataduras diabólicas, es lo que está alrededor de nosotros, pero muchas veces nosotros por desobedecer a la palabra de Dios, ¿verdad?, dejamos que esto entre a nuestras vidas, que esto entre a nuestras casas, incluyendo que entre a nuestras iglesias. Y nosotros debemos de poner un stop, y nosotros debemos de venir, ¿verdad?, y empezar a caminar bajo la voluntad del Padre, ¿verdad?, del Hijo y del Espíritu Santo que está allá arriba. El Espíritu Santo dentro de ti. ¿Para qué? ¿Para que tú puedas, ¿verdad?, ser guiado a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía, y que podamos entender y podamos romper toda ligadura, toda atadura diabólica, satánica, todo pacto diabólico que el enemigo quiera hacer en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestros alrededores, a nuestros vecinos, al que sea, ¿verdad? Debemos de llenarnos de autoridad, porque si usted es un creyente, usted se supone, ¿verdad?, que camine bajo la voluntad de Dios. Y esto fue todo lo que yo quise traer. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que sea para tu edificación. Amén.